Hola chicos, en el video del día de hoy vamos a aprender cómo se domesticaron los animales. Es decir, que debemos tener presente que los animales que conocemos hoy en día como domésticos no siempre lo fueron. Antes ellos tenían una vida salvaje, es decir, que estos animales no siempre tuvieron una relación buena, podríamos llamarlo de esa manera, con el hombre. Es decir, que posiblemente en la antigüedad, hace muchísimos años, los animales que conocemos como animales domésticos podrían atacar o hacer daño al hombre. Esta vida salvaje podría revelarnos que aquellos animales domésticos o los animales que conocemos hoy en día como animales domésticos vivían en lugares muy alejados o apartados. Podrían ser bosques o podrían ser selvas. Y los animales tenían allá su vida natural, es decir, que sin intervención del hombre, los animales crecían, vivían y morían allí. Cuando el hombre empieza a intervenir en la vida de los animales domésticos, empiezan a cambiar las formas de vida de estos animales. ¿Por qué? Porque el hombre, al entrar a hacer contacto y establecer relaciones con los diferentes animalitos, los animales empezaron a cambiar sus formas de vida. En primer lugar, podríamos decir que los animales empezaron a dejar un poco de lado su vida doméstica, su vida salvaje. Pero esta domesticación de los animales tuvo algunos sufrimientos para ellos. Es decir, que uno de los principales mecanismos que se utilizaron para domesticarlos fue el cautiverio, es decir, encerrarlos para poder habituar a los animales a otro entorno o a otro hábitat diferente en el que ellos vivían habitualmente, como lo vimos, las selvas o los bosques. Entonces los animalitos en primer lugar empezaron a vivir en cautiverio, las personas empezaron a encerrarlos, en otras ocasiones los podrían amarrar y diferentes elementos relacionados a que estos animalitos empezaran a tener una relación diferente con el hombre. Al llevarse a cabo esas acciones hacia los animales empezaron a cambiar diferentes elementos en sus relaciones con el hombre, pero sobre todo en su cuerpo. Entonces, por ejemplo, en primer lugar podríamos decir que a nivel comportamental los animalitos empezaron a tener unas modificaciones, es decir, como dijimos anteriormente, los animales inicialmente eran salvajes. Cuando el hombre empezó a hacer una intervención con ellos, los animalitos empezaron a cambiar sus comportamientos frente a ellos. Entonces, por ejemplo, vemos que el perro que conocemos hoy en día, que hay muchísimas razas de perro, el perro viene de los lobos. Los lobos eran animales bastante salvajes, muy peligrosos, y el hombre empezó a domesticarlos con el fin que existieran unas relaciones afectivas mucho más allegadas a ellos, y por lo tanto, a medida que fue transcurriendo el tiempo, el lobo, con muchas modificaciones morfológicas y fisiológicas, se fue transformando a lo que conocemos hoy como perro, ¿cierto? Y vemos que hoy en día la relación del perro con el hombre es bastante estrecha, es decir, que hay, podríamos decir que un lazo de amistad o amor con los perros. Entonces los animalitos que antes eran salvajes, al domesticarse, empezaron a cambiar sus comportamientos. También empezaron a cambiar la morfología o la forma de su cuerpo. Entonces, muchos de estos animalitos, al estar en cautiverio, o algunos de estos empezaron a ser utilizados para cargar o transportar diferentes materiales o personas a lo largo de su vida, el cuerpo de los animalitos empezó a cambiar. Entonces, posiblemente los perros que conocemos hoy en día no tienen exactamente la misma forma que tuvieron al iniciar su ciclo de vida salvaje. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con las vacas. Posiblemente las vacas tuvieron cambios morfológicos, pues puede que sean cambios pequeños en su cuerpo, pero que sí se pueden evidenciar hoy en día.
también empezaron a tener cambios en su fisiología o en el funcionamiento biológico. Entonces, por ejemplo, inicialmente los lobos eran animales carnívoros, es decir, que comían carne de animalitos, y vemos que hoy en día el perro es un animal que ha cambiado su funcionamiento biológico o su fisiología para que pueda consumir diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, hoy en día vemos que los perros consumen concentrado o lo que nosotros llamamos purina, ¿cierto? Que son pepitas como croquetas que son duras y se alimentan de ello. Entonces el cambio de los animales salvajes a los animales domésticos se da de esas tres diferentes maneras: en su comportamiento, en la forma de su cuerpo y en el funcionamiento de su cuerpo. De esas tres maneras podemos ver cómo los animalitos que antes eran salvajes hoy en día son conocidos como animales domésticos.